Entró en el tribunal esposada, con una sonrisa sarcástica en la cara. El juez, acostumbrado a ver criminales, tembló ante ella. Nunca adivinarán lo que ocurrió a continuación. En un juzgado de pueblo, donde la mayoría de los casos eran robos y riñas vecinales, ocurrió algo increíble. Una adolescente aparentemente frágil fue puesta en el punto de mira. Pero lo que cometió hizo que incluso el juez perdiera la compostura. Una historia de rebelión, coraje y un desenlace que nadie podía prever. El pueblo estaba acostumbrado a ver a la gente sencilla de su comunidad enfrentarse a los tribunales. Los casos de pequeños robos, desavenencias familiares e incluso alguna agresión doméstica eran habituales, pero nada preparaba a nadie para lo que ocurrió aquel día. La adolescente, con sus ojos desafiantes y una sonrisa sarcástica que parecía más un reflejo de dolor que de felicidad, entró en la sala con unas esposas en las muñecas. Parecía tan fuera de lugar en aquel escenario que, por un momento, pareció más una obra de teatro que una persona real. Su presencia allí, con aquel semblante impasible, fue la primera señal de que esta historia no tendría un final sencillo. Pero lo que nadie sabía y lo que todos, incluidos los miembros del jurado, los abogados e incluso el juez, estaban a punto de descubrir era que la joven no era una rebelde más en busca de atención. No estaba allí por un simple error de juicio, sino por un acto de desesperación, de supervivencia. Cuando se leyó el acta de acusación, nadie sabía qué pensar. La niña estaba siendo acusada de agredir físicamente a un adulto, alguien que se suponía que era su figura de autoridad, un mentor. Pero detrás de esta acusación, había algo mucho más profundo e inquietante. Algo que, si se comprendiera de verdad, cambiaría la perspectiva de todos los presentes. El verdadero problema no era el acto de violencia, sino lo que la había llevado a ese punto. Desde que nació, la vida había sido una serie de desafíos a los que nadie debería tener que enfrentarse tan pronto. Sus padres, aunque no completamente ausentes, nunca habían sido un puerto seguro. Creció en una casa donde los gritos eran más frecuentes que los abrazos. Era la hija olvidada, la invisible, la que nunca conseguía agradar. En un mundo en el que se suponía que los niños eran la esperanza del futuro, ella se sentía constantemente abandonada. A los 6 años empezó a darse cuenta de que el dolor no era solo físico, sino también emocional. Su padre, un hombre que debía amarla incondicionalmente, le demostró lo que era vivir con miedo, sin siquiera una palabra de afecto. Pero lo peor de todo era la sensación de que no tenía a dónde huir. Con el paso de los años, la situación empeoró. Sus padres, distantes y ciegos ante el sufrimiento de su hija, nunca se dieron cuenta de los signos evidentes de que se estaba hundiendo. Sufrió años de abandono emocional. La escuela se convirtió en un refugio donde aprendió a ocultar sus heridas internas, a fingir que todo iba bien, incluso cuando el peso de su vida personal era mayor que el de cualquier libro de historia o tarea. Empezó a encerrarse en sí misma, a aislarse. Sus compañeros nunca supieron de su dolor, porque se había convertido en una maestra en ocultar su verdadero rostro. Los profesores, incapaces de percibir las sutiles señales, la veían como una alumna callada, pero no miraban más allá. Así se convirtió en una joven que, a pesar de su dureza exterior, en el fondo quería que la vieran y la comprendieran. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su vida se produjo cuando se vio obligada a vivir con un pariente, un tío lejano que parecía ser la última opción que le quedaba. Se presentó como alguien que podría cambiar su vida, alguien que la ayudaría a tener una vida mejor. Al principio, se aferró a esa idea. Quería creer que alguien podía cambiar las cosas. Pero lo que no sabía era que, en lugar de un salvador, estaba cayendo en una trampa aún más cruel. Su tío, que al principio parecía una buena persona, pronto se reveló como alguien aún más frío y distante que sus padres. La trataba como a un estorbo, ignorando sus necesidades emocionales e incluso físicas. Ese hombre, que se suponía que era una figura protectora, era en realidad una de las mayores fuentes de su sufrimiento. Y eso fue lo que la llevó a ese juzgado. No solo se estaba defendiendo de una acusación de agresión.
En realidad intentaba defenderse de toda una vida de abusos, tanto ocultos como explícitos. La agresión que cometió fue un intento desesperado de proteger lo único que le quedaba, su dignidad. No actuó impulsiva o irracionalmente. Actuó como lo haría cualquiera cuando se le lleva al límite. No quería llegar a esto, pero en el fondo sabía que no tenía nada que perder. Sabía que ese hombre, su tío, no pararía. Sabía que él nunca vería su dolor como algo real, algo que mereciera atención. Solo lo veía como una carga, una responsabilidad que prefería no tener. Así que ella hizo lo impensable. Se rebeló. No fue solo una reacción impulsiva. Fue un acto calculado, un intento desesperado de recuperar el control sobre su vida, de ser escuchada por fin. Cuando su tío la provocó, algo se rompió dentro de ella. Algo que había mantenido encerrado durante años. La violencia que cometió aquel día no era un reflejo de su naturaleza, sino de todo lo que había vivido. El dolor que sufrió la convirtió en alguien que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para liberarse. La sala del tribunal estaba en silencio. El olor a madera envejecida y el eco de las voces de los abogados resonaban en la gran sala, pero para ella el mundo parecía haberse encogido hasta un punto asfixiante. Mientras el juez la miraba fijamente, los ojos del adolescente no vacilaban, como si el dolor que sentía no fuera algo que pudiera leer o entender cualquier otra persona. Estaba allí no solo por un acto de agresión, sino por un grito de auxilio que parecía haber sido ignorado toda su vida. La tensión en el aire era palpable, e incluso los miembros del jurado, que se habían mantenido firmes, parecían más incómodos a cada segundo que pasaba. Sin embargo, ella ya no tenía miedo. El miedo hacía tiempo que había desaparecido. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría la forma en que la veían. Pero aún tenía una cosa, su verdad. Y eso era lo que iba a exponer, sin reservas, sin filtros. El abogado defensor hizo el primer movimiento, empezando a discutir sobre los antecedentes de la adolescente. Él no se daba cuenta de cuánto deseaba ella que hablara, de cuánto anhelaba que la historia que había guardado durante tanto tiempo fuera por fin escuchada. Pero ni siquiera él, con todas sus palabras legales y su tono serio, sabía lo que era vivir en el infierno emocional al que ella se había enfrentado. No sabía lo que era despertarse cada día sintiendo que a nadie le importaba, que su dolor no era más que un detalle irrelevante en el gran esquema de la vida. Cuando mencionó brevemente el abandono de su hogar, la expresión del juez se endureció. Era como si intentara comprender lo que realmente estaba ocurriendo allí. Miró a la joven, pero no la vio como una persona. La veía como un caso más. Para él, no era más que una acusada, otra joven perdida que había tomado un camino equivocado. Pero nadie sabía lo que realmente la había llevado a ese punto. Ella sabía que tenía que hablar. No solo por la defensa, sino por sí misma. Sentía que necesitaba liberarse por fin, contarle al mundo lo que la había moldeado, lo que la había convertido en la persona que era ahora, encadenada y juzgada. Sus ojos empezaron a brillar con una intensidad casi incontrolada, como si una fuerza interior pugnara por salir. Cuando por fin le llegó el turno de hablar, se levantó con una calma que parecía surrealista ante la situación. El abogado intentó calmarla, diciéndole que no hacía falta que se explicara en profundidad, pero la joven estaba más allá de todo consejo. Sabía que no podía callarse, que el momento de ser vista había pasado. Necesitaba que todos, en ese momento, supieran quién era, por lo que había pasado y a lo que se enfrentaba. La sala se llenó de tensión cuando empezó a hablar, con una voz que sonaba tranquila pero que llevaba el peso de toda una vida. Cada palabra parecía una cuchilla afilada que cortaba el denso silencio que se había formado. Comenzó relatando, con un tono de frustración controlada, como desde muy pequeña había sido olvidada. Nadie me vio. Nadie me vio de verdad, dijo, mirando directamente al juez, retándole a comprender. Mis padres nunca me miraron y me dijeron, me preocupo por ti. Estaban demasiado ocupados con sus propios problemas. Yo era una sombra en casa.
Siempre lo he sido. La joven se detuvo un momento. Las palabras parecían demasiado pesadas para salir, pero no vaciló. Me hice invisible. Me hice invisible porque era la única forma de sobrevivir. Hizo una pausa, como si cada recuerdo fuera un cuchillo afilado clavándose en su alma, pero ya no quería ocultar nada. Contó cómo, cuando la enviaron a vivir con su tío, creyó que tendría un nuevo comienzo, una oportunidad de ser vista. Pero pronto descubrió que ese nuevo hogar no era más que otra prisión emocional. Lo intenté. Intenté adaptarme. Pensé que si seguía sus reglas, las cosas mejorarían. Pero él tragó saliva, intentando mantener la compostura. Me trataba como si fuera una carga, una molestia. Y yo solo quería que alguien, cualquiera, viera lo que pasaba. Miró al juez con una intensidad que hizo que los miembros del jurado se removieran incómodos en sus sillas. Pero nadie lo vio. Ni mi tío. Ni los profesores. Nadie. Hasta el día en que no pude soportarlo más. A continuación describió el momento que la llevó al acto de violencia. Era como si todo hubiera estado acumulándose dentro de ella durante años, sin salida. No sabía cómo pedir ayuda. No sabía cómo decir, basta. Simplemente actué. Cuando me arrinconó, cuando dijo esas palabras, solo quería que parara. Solo quería que me dejara en paz. Exhaló, como si hubiera liberado una carga que estaba a punto de destruirla. La sala estaba en completo silencio. Todos miraban a la joven, ahora completamente expuesta, una joven que estaba dispuesta a pagar cualquier precio para ser finalmente escuchada. Miró a su alrededor, vio las expresiones de los miembros del jurado y supo en ese momento que ya no luchaba solo por su defensa. Luchaba por todas las personas invisibles, por todas las víctimas de abusos emocionales que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Luchaba por algo mucho más grande que ella misma. El juez, que hasta entonces había permanecido impasible, parecía empezar a comprender la profundidad de la situación. Sus ojos estaban fijos en ella, como si por fin se diera cuenta de que lo que ella había hecho no era solo un acto de violencia, sino un grito de supervivencia. Algo cambió en la sala. Ya no era solo un caso criminal. Era una historia de dolor, de abandono y de un sistema que no veía las cicatrices invisibles del alma. El aire de la sala parecía haberse vuelto más denso, como si la propia sala contuviera la respiración, esperando el desenlace que se vislumbraba en el horizonte. Cuando la adolescente terminó de hablar, sus palabras resonaron en el silencio con una intensidad que hizo que todos los presentes se sintieran pequeños, como si fueran testigos involuntarios de algo mucho más grande que un simple juicio. El juez, que antes había parecido una figura distante e impenetrable, tenía ahora los ojos fijos en ella, como si tratara de descifrar no solo lo que decía, sino lo que su alma pedía con urgencia. Se ajustó las gafas, con el ceño fruncido por la concentración, y por un momento pareció un hombre perdido en sus propios pensamientos. La joven, en cambio, no podía apartar los ojos de él. Sabía que no importaba lo que ocurriera allí. Lo que importaba era que, por fin, alguien escuchaba su voz. Pero el clímax no estaba en sus palabras. El momento clave estuvo en su entrega. El valor, por fin, de ser quien realmente era, de exponer el dolor, la frustración y el sufrimiento que había arrastrado durante tantos años, sin poder liberarse nunca. Y, como si la tensión en su interior hubiera encontrado un punto de ruptura, el juez se levantó lentamente de su silla. La sala enmudeció por completo. Todos los ojos estaban puestos en ella, pero no apartó la mirada. Ya no podía permitirse tener miedo. El juez, con voz grave, pidió a todos que abandonaran la sala durante unos minutos. Necesitaba tiempo para reflexionar, dijo. Algo había cambiado en ese instante, algo que ningún abogado, ningún argumento, ninguna prueba podría haber preparado a todos para comprender. Cuando se reabrió el tribunal, la tensión era palpable. El juez, visiblemente más serio, miró al adolescente con expresión de profunda reflexión.
Ya no estaba juzgando a un acusado. Se enfrentaba a una joven que, de alguna manera, había desafiado a todo el sistema. Empezó a hablar, pero sus palabras eran entrecortadas, como si él mismo estuviera intentando procesar lo que acababa de oír. El juez empezó a describir, con voz cargada de emoción, que había escuchado muchos testimonios, muchos casos, pero ninguno como el de ella. Ninguno con tanta claridad sobre lo que realmente ocurre cuando un niño queda a merced de un sistema que no lo protege. Miró a los miembros del jurado, como buscando apoyo, pero estaban inmóviles, absorbiendo cada palabra, dándose cuenta de su gravedad. Continuó: es fácil juzgar a una persona por lo que ha hecho, pero mucho más difícil es fijarse en la vida que la ha traído hasta aquí. Y yo veo a una joven rota, víctima de unas circunstancias que van mucho más allá de lo que cualquiera pueda imaginar. Había algo en el tono del juez que ahora reverberaba por toda la sala. Ya no hablaba como un juez frío e imparcial. Hablaba como un hombre profundamente afectado por la situación. Se detuvo un momento y miró directamente al adolescente, como disculpándose con la mirada. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado, pero también sabía que la vida de esa joven no debía definirse únicamente por un acto de desesperación. Soltó un largo suspiro antes de continuar. No puedo ignorar lo que ha ocurrido aquí. La ley existe para proteger, pero también para comprender. Y eso es lo que voy a hacer ahora. El momento se prolongó como una eternidad, y la adolescente sintió que una oleada de emociones la inundaba de golpe. Sintió, por primera vez en su vida, que la comprendían, que su dolor, aunque nunca se hubiera curado, estaba siendo validado. El juez tomó entonces una decisión inesperada. Retiró su decisión anterior de mantener a la joven en prisión preventiva, optando en su lugar por enviarla a un centro de rehabilitación juvenil. La sala se quedó en silencio. Nadie sabía qué decir. A algunos les pareció una decisión piadosa. Para otros, una afrenta a la justicia. Pero para la adolescente, era su primera oportunidad real de encontrar una salida. Era la oportunidad de reconstruir su vida, no como una víctima, sino como alguien que por fin tendría el poder de reescribir su propia historia. Se levantó con el corazón acelerado. No sabía si eso significaba que había ganado o perdido, pero en ese momento supo que algo había cambiado en lo más profundo de su ser. Las cadenas invisibles que la habían atado durante tanto tiempo empezaban a aflojarse, una a una. Su dolor no desaparecería de repente, pero por fin se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. Estaba a punto de empezar algo nuevo, algo que podría ser su propio camino hacia la recuperación. El juez, que seguía mirándola, hizo un sutil gesto de aprobación, una confirmación silenciosa de que, a pesar de todo a lo que se había enfrentado, ahora la veía de otra manera. La veía como una persona, una joven con potencial para cambiar su propia vida. Al salir del tribunal, esposada, pero ahora con una expresión menos tensa, algo más ligera, sintió que tal vez, solo tal vez, la lucha por ser escuchada no había sido en vano. Ya había hecho historia en aquel tribunal. Ya había hecho lo imposible. Y ahora estaba preparada para continuar su propia batalla, esta vez para reconstruirse a sí misma. Al salir del tribunal, una sensación indescriptible se apoderó de su cuerpo. Las esposas seguían en sus muñecas, pero el peso que representaban ya no era el mismo. La mirada del juez había sido el símbolo de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Una oportunidad. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez sintió que el control de su vida estaba por fin en sus manos. Lo que sucedería a continuación no estaba escrito. Estaba al mando de la siguiente página de su historia y ya no tenía miedo de luchar contra las sombras que la acechaban. La sala del tribunal no fue solo el escenario de una victoria judicial, sino de una revolución interna. El juez, con sus palabras y acciones, había arrojado luz sobre la oscuridad de su vida, y de alguna manera se había convertido en un reflejo de lo que ella podía ser, alguien capaz de levantarse de cualquier caída. El juicio no fue solo un juicio sobre sus acciones,
sino un juicio sobre el dolor que llevaba dentro y sobre cómo, hasta ese momento, solo se la había visto como a una criminal. Pero ahora era más que eso. Era una superviviente, una joven que se negaba a ser definida por las cicatrices del pasado. La lucha no terminó ahí, pero la adolescente sabía sin duda que ese momento era crucial para su transformación. No volvería atrás. ¿Y quién sabía lo que le depararía el futuro a alguien que se había enfrentado a lo imposible y había salido victoriosa? La batalla por la libertad no había hecho más que empezar, pero ya había dado el primer paso. Y en ese paso, supo que tenía algo poderoso, el valor de ser quien realmente era. A los que les guste una buena historia y la hayan visto hasta el final, dejen abajo su comentario sobre la ciudad desde la que la están viendo. Y una cosa más. El juez reconoce a un amigo de la infancia en el juicio. Lo que ocurra a continuación sorprenderá a todo el mundo. Ese es el tema de otro vídeo conmovedor que he colgado en mi pantalla. Haz clic y míralo. Nos vemos allí.